¿Me confirman? Ok, ya. Listo, ya. Adelante. Muy buenos días para todos. Soy Nicolás Vargas Ramírez y el día de hoy les voy a hablar del uso comunitario de drones en conflictos ambientales. Agradezco muchísimo la invitación que me han extendido. Y pues sin más, mi presentación la voy a estructurar de la siguiente forma. Y es que primero les voy a hablar del enfoque de trabajo y la trayectoria en conflictos ambientales. No sé si habrán tenido oportunidad de leer este extracto del capítulo que les compartí, que resume gran parte de esto, es decir, voy a pasar muy rápidamente por allí. ¿Y por qué me interesé en el uso de drones? Luego voy a hablar del contexto general del Valle de Sogamoso, para después entender el rol que han venido jugando los drones en la identificación de algunos problemas ambientales en el lago de Esdota y su influencia en el marco de los conflictos ambientales que existen allí. En cuarto lugar, les hablaré del uso comunitario de drones en conflictos ambientales propiamente, dando algunos ejemplos a nivel del mundo. Y cerraré abordando algo con lo que hemos venido trabajando y son las prácticas apropiadas para el uso comunitario de drones, tanto para conflictos ambientales como para otro tipo de aplicaciones. Eh, Quienes tuvieron oportunidad de leer el texto, me excuso haberlo enviado con tan poca anticipación, pero pues mi trabajo siempre ha estado relacionado generalmente con comunidades rurales y pues he tenido la oportunidad de estar en Amazonas, en Montes de María, en Magdalena Medio, en el mismo Boyacá. Y pues desde el principio, desde la misma carrera, me interesé por los sistemas de información geográfica. Luego se fue incorporando esta dimensión más participativa para ayudar a entender a la gente y entender uno mismo, pues, qué eran los retos o qué se presentaba, qué dificultades había. En el caso de Montes de María, por ejemplo, con las comunidades afrodescendientes, las lecturas que se tenían que hacer de sus territorios para poder solicitar sus titulaciones colectivas, o en el casos como los del Garzal o las Pavas, en donde eran, digamos, dinámicas muchísimo más complicadas, pero relacionadas también con procesos de extinción de dominio, expansión de la palma aceitera, minería ilegal de oro. Entonces, en ese entramado, pues es que me fui interesando poco a poco en el uso de drones, en la cartografía participativa, y en un trabajo que hice más o menos, yo creo que sería 2014, eh, fui al norte del Cauca y me encontré con esta situación que muchas veces yo creo que se la encontrarán ustedes en campo, y es, tenemos una imagen satelital muy detallada. En ese caso, la intención era identificar todo este fenómeno de minería ilegal que se dio en los consejos comunitarios de Aires y San Juan de Garrapatero, que están en el municipio de Santander de Quilichao. Y la imagen que estaba disponible pues era previa a toda la devastación que ocurrió. La imagen más reciente que encontramos pues era una imagen Landsat, con poca resolución, y pues esto era lo que se veía más o menos caminando a pie de terreno esa información. En este caso el trabajo iba encaminado hacia la restitución de tierras y un juez iba a ver esta información. Yo ya tenía conocimiento a través del colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi, pues de los drones ya se venían usando en el colectivo desde una perspectiva más audiovisual, y me preguntaba, seguramente esto se puede utilizar como una herramienta cartográfica, y aunque no se usara como esa herramienta, tan solo mostrar un video a un juez que está viendo los impactos de esta actividad en un proceso como estos, pues le va a dar muchísima más información que un documento supremamente extenso o cargado nada más con estas fotografías. Eh, Fue así que me interesé por el uso de drones y vine a México a hacer mi maestría en geografía. Mis primeras experiencias pues fueron en la Sierra Norte de Puebla, utilizando los drones, y justamente en esa primera aproximación a utilizar los drones desde esta perspectiva comunitaria es que me pues evidencio la importancia de tener unas buenas prácticas y todo lo que el dron podía detonar, digamos, el poder de esta herramienta, tanto para capturar información cartográfica como para dinamizar información, digamos, de orden más etnográfico, que de otra manera quizás no podría llegar a surgir. Luego, pues mi tesis la desarrollé principalmente en Michoacán con la comunidad indígena de Cheranqueri, aquí en el municipio de Morelia, con un estudio de caso y dos experiencias, digamos, de utilización más
leves y posteriormente también en Guanajuato hubo un acercamiento. Pero pues justamente ahí ha surgido toda esta idea de utilizar los drones con un enfoque comunitario. En mi tesis yo analizaba principalmente lo que es el potencial de los drones para fortalecer el monitoreo ambiental y la defensa territorial, en este caso desde una perspectiva más de lo indígena, podríamos decir. Es, eh, la idea ahora es exponer, como les dije, el contexto en el cual he venido trabajando últimamente, o bueno, desde hace 10 años para ser más exactos. Aquí estamos haciendo un acercamiento a lo que es el Valle de Sogamoso. Vemos allí Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso como las tres ciudades principales. Y en este caso, pues vemos cómo hay unas actividades mineras como esta, que es una mina de la empresa Holcim, pero también hay otras actividades más pequeñas, digamos, destinadas como a la producción de ladrillos, los chircales. En estas zonas también hay muchísima minería de carbón y, digamos, pues esto en términos generales como la ubicación de la zona en la que he venido trabajando. Posteriormente, pues vemos, digamos, cuando en el texto que les compartí, para cuando yo llegué a este territorio, pues, a este mundo, ya habían un montón de actividades desarrollándose en ese territorio. Teníamos una mina de puzolana en Iza, la mina de Holcim, habían las minas de Argos empezaban a abrirse, teníamos las minas de Holcim acá, Acerías Paz del Río, teníamos explotación petrolera ya aquí con licencias concesionadas, en esta parte también del lago de Tota. Todo este polígono que ven acá, pues es minería subterránea de carbón, y pues más recientemente tenemos estas, digamos, plantaciones eh, de marihuana, digamos, de un tipo más industrial. Todo esto, digamos, históricamente la productividad de este valle de Sogamoso pues ha dependido de una transformación que sin duda, sin esa transformación no podrían tener los conflictos ambientales que se están presentando. Y es la construcción de un túnel para sacar el agua del río, del lago de Tota hacia este valle. Es importante recordar que de manera natural el lago de Tota pertenecía a la cuenca del Orinoco y con esta modificación pues sus aguas pasan a la gran cuenca del río Magdalena, concretamente a la cuenca del río Chicamocha. Y es justamente a través de esta intervención que se hace en 1920, pues para irrigar precisamente todas estas haciendas que en su momento habían sido de la Compañía de Jesús, ahora se ponen en función primero de abastecer de líquido a Sogamoso y abastecer de líquido en su momento a lo que fue Acerías Paz del Río, ahora Votorantim, pues porque finalmente pues no podría haber ningún tipo de actividad productiva sin esa agua, tanto por la población que se necesita para que trabaje aquí, como para los mismos procesos industriales que se desarrollan. Eh, Posteriormente, digamos, esto es un video ya para reflejar qué proyectos adicionales vienen sobre esta zona y es, actualmente pues está en construcción lo que es, o en estudios y diseños, la variante Sogamoso, ya está a puertas el estudio de impacto ambiental y pues es una variante que se dibuja como para sortear el tráfico que actualmente atraviesa Sogamoso, que antes era conocido como la Puerta al Llano. Tenemos también la ampliación de la pista del aeropuerto Alberto Lleras Camargo para convertirlo en el Aeropuerto Internacional Bicentenario. Esto es importante, digamos, porque se plantea como una opción para desviar todo el tráfico de carga que actualmente recibe El Dorado y pues que la ciudad prácticamente ya se lo ha venido tragando y pues en general pues ha empezado a producir muchos conflictos también en esta, pues tanto en Funza como en Fontibón. Y tenemos otros proyectos más relacionados en este caso al, a un distrito de riego que se plantea conformar con dos pequeñas presas que son el Morro y el Batán, justamente para irrigar esta zona y digamos el anuncio que recientemente se hiciera desde el gobierno nacional de legalizar la producción de la marihuana, pues en esta zona hay una producción ya establecida, son más o menos 100 hectáreas, y desde la alcaldía de Sogamoso pues se ha insistido mucho, aunque está en otra jurisdicción de otro municipio, pues que la pista también se va a poner en función justamente de este nuevo recurso, pues que se pueda
llegar a exportar. Evidentemente, sin agua no habría ninguna de esas actividades, pero pues hay gran preocupación justamente por lo que una vía plantea, tanto por la expansión urbana como por la aceleración de los procesos extractivos que se pueden llegar a estar dando en el territorio. Para quienes de pronto estos mapitas, estos videos no los han ubicado bien, pues estamos hablando de esta zona del país, de Boyacá y concretamente del lago de Tota. De Tota, acá hay pues, dos fotografías. Como les decía, este lago pues depende directamente pues muchas poblaciones y muchas actividades productivas en este cinturón, digamos que se ha creado, digamos, un cinturón industrial entre Duitama y Sogamoso principalmente. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha venido realizando y es, digamos, siempre se ha tendido a concentrar como la problemática justamente en esta dinámica de la producción de la cebolla y de cómo se ha venido comiendo, digamos, el espejo del agua y quitándole espacio al lago, digamos eso como en el, digamos, en el espacio, digamos, más, el carácter más visible del conflicto, digamos. Pero recientemente, pues, se suscitó esta construcción, pues, generó muchísima polémica, pues, porque es un edificio de un montón de pisos, raya por completo con el paisaje, digamos, de esta zona, y nuestra inquietud inicial era si estaba o no invadiendo la ronda de protección que había establecido Corpo Boyacá y qué tan distante estaba de la cota máxima de inundación. Entonces, hicimos un primer mapeo, en este caso, si ven la calidad no es muy buena, se hizo a partir de información audiovisual, básicamente un sobrevuelo circular sobre eh, este, este hotel, y nos daba una primera pista, vemos que aparentemente sí estaba fuera de la ronda de protección, por más horrible que nos pareciera el hotel. Luego hicimos unos sobrevuelos ya más enfocados en lo cartográfico y confirmamos en este caso que evidentemente la constructora pues se cercioró de previamente conocer dónde estaba la ronda de protección y dónde estaba la cota máxima de inundación. En este caso, pues el problema aparentemente se causó más desde el permiso que se otorga en la alcaldía del municipio de Cuitiba para que esto se llevara a cabo, pero en ese caso, pues excedió ya como el conocimiento que desde nosotros teníamos y la capacidad digamos, de incidir en detener esta obra, pues sí tiene ciertos problemas legales allí. Ha sido demandada esta construcción, sobre todo pues por su impacto en el paisaje, pero desde el punto de vista de lo que podríamos considerar un área natural protegida, pues no se evidenciaba. Lo que sí veíamos también pues es esta dinámica también relacionada con los incendios de la zona de humedal y pues que básicamente contribuye al deterioro del espejo de agua y a pues que se vaya ganando terreno para realizar actividades agrícolas. Lo que sí pudimos identificar en este caso es que había otros hoteles que pasaban más desapercibidos, pero sí se encontraban justamente dentro de esta ronda de protección, pues que se estableció en este caso en 2012 y en 2019 como que se precisó ya técnicamente en dónde se encontraba ya claramente delimitada. También pues se encontraba esta infraestructura relacionada con, pues digamos, edificaciones o clubes de pesca y pues otras viviendas más pequeñas que vemos se encuentran justamente en una zona que no deberían estar, pero estas edificaciones, sin embargo, pues se han construido previamente a la resolución de Corpo Boyacá y pues es parte justamente del conflicto que se ha generado. Entonces, estos son como dos ejemplos ligados a la ronda de protección del lago y el que yo expuse la vez pasada y que pues llamó mucho la atención, por eso la invitación de ustedes, y es que en el año pasado, a finales del año pasado,
salió una noticia en que la Procuraduría ponía una acción de tutela contra varias entidades porque había un exceso de plomo en el lago de Tota. Esto fue un muestreo que hizo la Fiscalía y establecía que había unos niveles que excedían en 95 veces los límites de tolerancia. No se sabía de dónde venía el plomo, nuevamente se vuelve a echar la carga fuerte porque sobre el sector agrícola y sobre el sector pesquero, pues que pone sus jaulas o varias de sus jaulas las tiene dentro del espejo del lago, pero nos preguntamos pues, de dónde viene el plomo y cuál es la fuente contaminante. Entonces, desde el colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi y la corporación Guamampoma, lo que hicimos fue unirnos a una tutela, esta que había presentado la Procuraduría, y empezamos a plantear argumentos sobre el impacto de otras actividades que había en la zona, como la actividad petrolera, que aunque estaba fuera de la cuenca hidrológica, estaba dentro de la cuenca hidrogeológica y habíamos demostrado con un perfil hidrogeológico la conexión que había tenido el Pozo Bachué 1 con esta zona, de las actividades mineras de carbón que se realizan particularmente en esta zona norte de la cuenca, y pues cómo se relacionaban estas con los metales pesados. Vemos aquí también la vía nacional que viene de Yopal hacia Sogamoso, y pues todo esto es tránsito de carrotanques pues con petróleo. Entonces, eventualmente también podría llegar a ocurrir un accidente como los muchos que infortunadamente hemos visto, incluso cuando grupos armados interfieren con estas actividades y abren digamos, las válvulas de estos carrotanques y se vierten para acá. Entonces, pues hay una serie de elementos que nos podrían poner a sospechar, digamos, de dónde venía ese plomo. Y, perdón, en este caso, pues hicimos este proyecto para actualizar toda la cuenca y buscar evidencias de dónde viene físicamente o geográficamente esta contaminación. Fue así que durante ese proceso nos dimos cuenta de una tonalidad rara en una imagen satelital. Veíamos esta acumulación que parece pues una posible camina, es como esa tonalidad negra, pues se reconocen, digamos, en la zona, porque puede ser ahí que botaron el carbón que quizás no era de muy buena calidad, y veíamos estas exploraciones. Esta es una imagen que veíamos del 2 de enero de 2010, era lo más detallado que teníamos hacia atrás, y lo más reciente que teníamos era de 2017, y donde veíamos justamente cómo pues permanecía este drenaje ácido que se conectaba directamente al río Atulaguna, que es uno de los tributarios del lago de Tota. Esto muy cerca de un título minero que se encuentra aún vigente. Entonces, no teníamos una referencia reciente, lo que hicimos fue un sobrevuelo audiovisual para confirmar si se trataba o no de un drenaje ácido minero, porque las coloraciones del agua en la imagen satelital pues ya lo hacían sospechar. Ya vimos todos estos tonos rojizos, todos estos tonos ocres, son distintivos de que hay algo químicamente está pasando allí que no es, digamos, necesariamente normal. Luego hicimos un sobrevuelo cartográfico justamente para tratar de determinar qué tanto, pues mapear muchísimo más detallada la zona y qué podría estar afectado. Vemos en esta línea representa pues lo que es la delimitación del complejo de páramos. No es la cartografía 1.25.000, esta es la cartografía 1.100.000, pero el impacto más o menos se está generando en esta zona de acá. Y pues ese es un acercamiento a la información cartográfica que en su momento se recabó. Esto son unas imágenes ya a pie de terreno de lo que se generó. Dialogando con los habitantes nos dicen que en 20 años que esto lleva sucediendo, éramos las primeras personas que nos asomábamos a preguntar por esto. Dicen que en la parte alta de la cuenca pues hay aguas con coloraciones similares que se relacionan con la minería de carbón, y que nadie en la vereda toma agua de ese río. A veces lo usan para irrigar, pero dicen que desde el nacimiento del río en el páramo pues ya está contaminado. Estando en el terreno, pues los miembros del colectivo que tuvieron la oportunidad de asistir perciben de entrada un olor a azufre y a hierro muy fuerte en el ambiente. Entonces,
En este caso, vemos una perspectiva aérea de lo que es la desembocadura del río Atolaguna en el lago de Tota, esto visto desde, digamos, en diagonal. Y esta es una imagen ya sobre la desembocadura del río sobre el lago. Entonces, evidentemente hay un aporte de sedimentos, hay algo, pues hay una carga contaminante nada más allí por sedimentos que afectan la turbidez del agua. Pues lo que estábamos haciendo es gestionar la realización de muestreos de calidad de agua para identificar la presencia de metales pesados y su concentración. Esto porque cuando sale la noticia, lo que hace el Corpo Boyacá es que inmediatamente va a hacer muestreos y desestima los que hizo la fiscalía. Entonces, lo que le dicen a la población es que absolutamente todo está bien, que no hay metales pesados, pero habida cuenta de estas evidencias, pues ya por cuenta nuestra empezamos a hacer algunas gestiones que ya les voy a ir comentando. Te agradezco, Laura, cuando me queden 10 minutos, si me puedes avisar para no extenderme de más. Ok, Y adelante. esta evidencia pues nos llevó a analizar lo que es la microcuenca del río Atolaguna, particularmente en el tema pues que compete a la minería de carbón. Entonces encontramos estos que están en rojo, pues son títulos que no tienen licencia ambiental, no tienen un programa de trabajos e inversiones, un programa de trabajos y obras. Estos son requisitos que se deben cumplir ante la Agencia Nacional de Minería. Vemos dos títulos en color verde que están activos, tienen una licencia ambiental y cumplen con todo, digamos, lo que demanda la ley, pero como les decía, el páramo está delimitado acá. Y acá existe también un área natural protegida que es el páramo, eh, es la unidad biogeográfica Ciscuncí-Ocetá, pero como se creó posteriormente, pues esto tiene, digamos, vida jurídica, digamos. Hay unos títulos mineros también que se terminaron y estos puntitos representan las bocaminas que se alcanzan a identificar desde las imágenes satelitales. Entonces, les comentaba que había un muestreo que hizo la Fiscalía. Ese muestreo se realizó en Acuatrucha o en las cercanías de Acuatrucha y vemos pues la conexión geográfica que hay entre una actividad que conocemos de hace tiempo que genera metal de drenajes ácidos con el río Atolaguna y su desembocadura muy cerca de esta empresa. No hemos podido conocer, aunque se supone que es información pública, dónde hicieron puntualmente los muestreos y no se ha publicado los resultados. En este caso, se supone que fue la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca quien le prestó el servicio a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para que hiciera eh, pues esos monitoreos y dar esta falsa, lo que consideramos una falsa tranquilidad a la comunidad. Entonces, eh, sí, tenemos ya las evidencias, pues que algo raro pasa aquí, pero ahí es cuando los drones se quedan cortos y es, eh, los carbones generalmente están asociados al sulfuro de hierro, que es la pirita, y pues hay una serie de metales pesados que suelen estar asociados con la pirita, que al entrar en contacto con el oxígeno y el agua, pues van a generar lo que conocemos como un drenaje ácido. En este caso, el dron, como les digo, se queda corto porque ya tenemos que hacer es una muestra de agua y son muestras que por lo general pues cuestan bastante. Entonces, eh, esto es lo que hemos venido realizando. Pues gestionamos con la financiación de unos muestreos. En este caso, hemos logrado que nos financien 2 rondas de muestreo. Hicimos la primera hace algunos días, aún no tenemos resultados, pero vemos, son básicamente 4. Uno a la salida o muy cerca de la salida del río Atolaguna. La segunda muestra, en este caso la haríamos 100 metros abajo de donde cae el drenaje ácido sobre el río Atolaguna. La tercera 100 metros antes de que eso ocurra, y la cuarta muestra justamente en el área donde se ve pues la mayor afectación. Entonces, la idea es hacer los muestreos tanto en la temporada de lluvias como en la temporada de secas, que en esta zona es más o menos en diciembre y enero, porque es cuando más estrés hídrico tiene el páramo, cuando más lo incendian y pues cuando creemos que más concentración de los contaminantes va a haber.
para que se localicen, esta fue la zona en la que están los hoteles, digamos, y es justamente esa también la preocupación del posicionamiento del lago de Tota como destino cuando se tienen estos problemas que ni siquiera hay seguridad hídrica para la población que de allí depende. Esta es una fotografía adicional. Este es el muelle para el club de pesca que se encuentra muy cerca de la desembocadura del río Atolaguna. Estas son las jaulas de acuatrucha, donde reporta la fiscalía que hizo sus muestreos. Y aquí en el sitio está en rojo, pues vemos justamente lo que les mencionaba, el túnel de Cuitiba, que es por donde Acerías Paz del Río modificó algo que la familia Sánchez en 1920 había hecho para irrigar las tierras del valle y dedicarlas pues a la producción ganadera principalmente, dado que Sogamoso pues era el sitio de paso. Es, los drones también los hemos venido usando para como poner a la gente a pensar por qué no es posible que se entienda una problemática ambiental nada más viendo el presente de esa problemática. Y justo hicimos un cuestionamiento si se trata de un lago o de un embalse. Se supone que un lago, pues aquí vemos la definición, es un gran depósito natural de agua que recoge aguas pluviales subterráneas de uno o varios ríos, y que el embalse pues, es la acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o un arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. En el caso del lago de Tota, se desvió el río Larte para que fluyera hacia el lago. Era en este detalle de la imagen del dron se ve justamente la compuerta que se realizó. Y tenemos otras compuertas ya sobre el río Upía, que era el drenaje natural del río, y pues Acerías Paz del Río, pues digamos, en los años 60, hace esta intervención, entonces sube el nivel del lago, y por eso ahora se determina una ronda que genera muchísimos conflictos porque desconoce justamente esta dinámica, y es que el nivel del lago actual es artificial. Es lo que se quejan muchísimo los campesinos en la zona, que a ellos les afectaron en los 60, no les han reparado y ahora quieren quitarles de la tierra que originalmente estaban ocupando. Entonces, esta infografía pues, que realizamos, en este caso con Sinagüero, en colaboración, pues era para indagar a la gente qué opina. Y lo que vimos pues es que tocó unas fibras muy sensibles porque el lago de Tota también es un emblema y como que es una referencia muy fuerte para ser boyacense y ser boyacense en esta zona. Entonces, de repente, pensarlo como embalse, pues fue para algunos como que les estalló la cabeza, no se imaginaban eso, pero pone también en discusión otros elementos que eh, quitan, digamos, ese blanco y negro con el que a veces se pretenden realizar este tipo de análisis de estos conflictos. Nicolás, ya tendrías 10 minutos, ¿bueno? Perfecto. Entonces, en este sentido, quisiera ya introducir justo esto que hemos venido trabajando a partir de mi tesis de maestría y ahora con la de doctorado. Y es que cuando hablamos de un uso comunitario de drones, nosotros nos referimos básicamente a unas situaciones en que con esta tecnología se busca satisfacer unas necesidades o intereses que están colectivamente definidos. Estos, digamos, existe un texto de revisión justamente de los conflictos que incluye uso comunitario en conflictos ambientales, y allí vemos pues que hay una motivación para usarlos muy relacionada o a la defensa del territorio o al reconocimiento de derechos territoriales o al monitoreo territorial propiamente dicho, pues para responder ante ciertas amenazas. En el mundo pues vemos experiencias en el caso de Perú, relacionadas tanto con el petróleo, vertimientos que están muy lejos en la selva y no es posible ir a verificarlos a pie, o todo este fenómeno de la minería en Madre de Dios. En el caso de Brasil, por ejemplo, lo que fue la construcción de la sede de los Juegos Olímpicos, allí usaron drones para ver cómo fue ese despojo inmobiliario de Vila Autódromo. O el caso que más suena a nivel internacional, que es el de Standing Rock, donde digamos, los indígenas Sioux estuvieron oponiéndose a que se atravesara un oleoducto por su territorio y usaban drones para hacerle frente a estas circunstancias. También tenemos otros ejemplos, pues, como los pioneros relacionados con minería en Indonesia, otros más con tala y deforestación,
con minería ilegal, incluso pues ensamblando sus propios equipos. Y tanto a partir de nuestra evidencia como de este trabajo de revisión, pues identificamos que hay un vacío en que se debe, digamos, en cuanto a las formas que mejor se deben o las prácticas más apropiadas para utilizar esta tecnología. Y es que no necesariamente por tener el dron, pues ya hay que llevarlo y desplegarlo, porque si se conoce, digamos, nosotros nos hemos planteado 5 fases que las voy a abordar muy resumidamente para dar ya paso a la, a la sesión, digamos, de preguntas. Y es que en el caso de algunos conflictos, por ejemplo, no conocer ese diagnóstico previo, puede ser que se despliega un dron y en vez de resolver el conflicto se escala la conflictividad o se generan efectos no deseados o se compromete la seguridad tanto de los investigadores como de las mismas personas. Es decir, puedes, como investigador tienes el dron, vas y lo sobrevuelas sobre una plataforma petrolera, pero al final tú te vas, la comunidad queda y no se saben qué repercusiones se pueden llegar a presentar, tanto sobre las personas como sobre sus territorios. Pensemos, a veces hay también disputas territoriales o conflictos ambientales que se generan por la disputa de la propiedad de un bosque, por ejemplo. Un dron sobrevolando esa área pues se puede percibir de una manera no bien intencionada y pues puede generarse, por ejemplo, quieren aprovechar ese bosque, pues no, es mío, nosotros lo queremos aprovechar, pero lo vamos a quemar y ahí sí, pues para nadie. Si no es para mí, no es para nadie. O con empresas de otro tipo, digamos, que se puedan llegar a generar eso. Entonces, desconocer justamente el conflicto y empezar a utilizar los drones, pues es bastante contraindicado. También hay una importancia y es analizar estos requerimientos comunitarios que hay de la información, porque muchas veces se tiene el dron, pero no se sabe que se tiene una herramienta cartográfica muy poderosa en las manos, o se sabe que es tan poderosa la herramienta que a fuerza quieres hacer mapas, pero para la gente quizás es más importante visibilizar esa problemática y el dron tiene esa característica pues que permite ver el territorio desde una perspectiva aérea, que generalmente la gente tanto fuera como dentro de esos territorios no tiene acceso, más cuando son zonas, por ejemplo, de valle. Y un video muy bien producido puede generar un efecto, en este caso, muchísimo más para quienes trabajan o hacen investigación comprometida en conflictos ambientales a favor del proceso, a favor de visibilizar la lucha de la comunidad. Entonces esos requerimientos también dependen de qué tipo de dron voy a necesitar. Si voy a necesitar uno de estos que son de tipo multirotor o si voy a necesitar uno de ala fija, dependiendo de qué extensión espero yo cubrir con eso, qué resultados espera la gente adquirir y qué resultados también requiero yo, por lo menos en el marco de una investigación propiamente dicha o si es un trabajo de acompañamiento. Ya cuando se implementa el dron, pues es también importante saber si voy a capacitar a las comunidades para que ellos mismos lo hagan, si voy a usar un dron ensamblado o no, si les voy a capacitar para que ellos mismos analicen o procesen la información. Entonces, si les voy a dejar el dron en el territorio, si al momento en que se dañe ese dron, pues ya sale de circulación o no, digamos, todos esos requerimientos, digamos, que se deben contemplar. Para finalizar, digamos, obviamente todo esto hay que hacerle un seguimiento y pues yo puedo entrar con un diagnóstico muy claro, de pronto, muy bien estructurado, con información primaria y secundaria, pero cuando implemento los drones empiezan a surgir territorialidades que de repente no estaban tan visibles. Y yo tengo que ser capaz de responder a eso y replantear este análisis y esta implementación. Entonces es un feedback constante y el dron tiene esa capacidad que no solamente saca información cartográfica o audiovisual, sino que la gente empieza a contar otra información y los que se sienten atacados por ser sobrevolados también empiezan a reaccionar de determinadas maneras. Por eso es la importancia de hacer esta tecnología, usarla de la manera más apropiada. Y la última fase que nosotros planteamos, y ya para terminar, también la presentación es justo lo que tiene que ser el cierre o la clausura. A veces vas a una comunidad
muy lejana, porque te pidieron una información y se generan ciertas expectativas. Entonces, se tiene que ser capaz de aclararle a la comunidad esas expectativas. Si de entrada se sabe que jamás vas a poder regresar por allí, pues hacerlo saber, o de alguna manera hacer que esa información que capturas pues pueda regresar a la comunidad, ya sea a través de ellos o a través de sus acompañantes. Y es pues justamente hacer un cierre adecuado para no generar, porque al final pues la información que se está capturando pues es información generalmente que desde la perspectiva en que nosotros hemos venido trabajando es más de las comunidades que de uno. Nada más uno tiene el privilegio de comprar el aparatito, pero lo que está siendo fotografiado pues es el territorio de ellos, y una lectura tan detallada, por ejemplo, pues puede generar pues la información de lujo para que se vaya a instalar una empresa, por ejemplo. Para sus estudios de impacto ambiental, pues generalmente lo hacen con una imagen satelital. Si ahora la comunidad les hizo el trabajo a través de algún acompañante o ella misma y se filtró esta información, pues se va a generar muchísimas efectos contraproducentes, digamos, en la intención original, que quizás estaba más relacionada con apoyar los reclamos de la gente y no necesariamente se vieron reflejados. Y eso pasa obviamente por explicar qué pueden hacer estos aparatitos y qué no pueden hacer, y ser muy cauteloso también, pues que muchas veces se puede llegar a pensar que como tengo el dron ya no tengo que ir a caminar la zona de bosque, pero pues el dron solo va a ver las copas del árbol. Puede ser que el bosque te lo esté dejando vacío un talador, perdón, un cazador furtivo, y pues ni cuenta te das. Entonces, es entender justamente el contexto y pues estas posibilidades que brinda la tecnología para usarla de manera correcta. Esto lo pueden encontrar con mucho más detalle en el apéndice A de este texto. También en mi ResearchGate está traducido al español por si lo quisieran consultar. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues quedo atento a las preguntas que pueda tener el auditorio. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Veo que por acá hay una mano levantada. Si quieren empezamos con las preguntas. Karen. Sí. Hola Nicolás, muy interesante lo que nos cuentas. Yo quería preguntarte más en términos como técnicos, por así decirlo, si las comunidades con las que trabajaste han tenido la oportunidad de manejar también el dron o solamente, digamos, te dicen, pues lo que nos mostrabas en el proceso, como los requerimientos de información de la comunidad, pero sí también queda como una, no sé, por así decirlo, como una capacidad instalada en el manejo de drones a nivel comunitario, porque ahorita hay algunas organizaciones indígenas también en el norte del Cauca que están queriendo implementar esta parte. Como que no siempre vayan a tomar las imágenes del territorio, sino que ellos también puedan hacerlo. Vale, no sé si quieren que hagamos una ronda o voy respondiéndolas conforme van formulando las preguntas. Si prefieres, recogemos entonces. Uy, hay varias. Estas, y creo que seguía Estefanía, y damos respuesta y ya ahorita Denise y Andreyev. ¿Sí? Vale. Gracias, Laura. Bueno, Nicolás, me gustó muchísimo lo que presentaste, sobre todo pues este diagrama o este ciclo de seguimiento y realimentación del proceso. Creo que es bastante valioso en la descripción que haces de cada una de las etapas. Parte ya te lo preguntó Karen, y es la posibilidad de que las comunidades hagan manejo de la herramienta, es decir, que se apropie socialmente esta tecnología. Lo otro es, ¿qué factores de éxito identificas tú o cómo crees que una experiencia de complementar el análisis de un conflicto ambiental o en este caso de monitoreo participativo, cómo puede llegar a usar drones
con relativo éxito? ¿Qué pautas has identificado? Gracias. Nicolás, si quieres respondemos estas dos y ahorita hacemos la otra ronda. Perfecto. Déjame nada más aquí que se atoró esto ya. Vale, Karen, sí, pues el dron evidentemente lo pueden manejar las comunidades en las experiencias, sobre todo que hemos tenido, pues tanto esta con el colectivo, quien usa el dron en el colectivo ya sabía hacerlo desde lo audiovisual, no sabía hacerlo desde lo cartográfico y en algunas oportunidades pues sí se ha, digamos, empezado a brindarle a él justamente tanto las aplicaciones como los conocimientos, explicar muy bien el proceso. Él mismo ya ha venido haciendo la fotogrametría, es decir, el procesamiento para que las imágenes se puedan unir. Y aquí en México tuvimos dos experiencias, una con la comunidad indígena de carpinteros. Ahorita, si quieren, les puedo compartir en el chat justamente el video de esa experiencia. Allí estuvimos con tanto adultos como jóvenes principalmente, empezando desde cero, un proceso de ensamblar un dron cuadricóptero, montarle una cámara y pues eso fue fortaleciendo luego también, digamos que ahí se usaban simultáneamente ambos drones. En el caso de Cherán, por ejemplo, que es muy reconocido aquí en México, aunque tenían la capacidad técnica y financiera, no quisieron asumir esa responsabilidad de los drones porque hay algunas estructuras en las que luego, si se entrega el dron, se entrega a la comunidad, pero lo termina usando un líder casi que para sus actividades. Digamos, si vas a un evento, pues se va a estar tomando las fotografías, o la responsabilidad misma que a veces conlleva, digamos, en la universidad a ti te dan un computador, pues si tú pierdes ese computador, pues se lo tendrás que reponer a la universidad, o en una comunidad, es cosas que te asignan. En las comunidades también a veces se genera esa presión de que si se daña este equipo que vale 5 millones de pesos, va a salir de mi bolsillo, pues también hay como una probabilidad o que lo dejen guardado o que realmente no quieran usarlo mucho por temor a llegar a perder esa información. Nosotros estamos en el proceso de escritura, pues ya pasó una revisión, pero unos problemas allí internos con la publicación de una guía justamente para el uso comunitario de drones, donde explicamos qué se debe tener en cuenta, qué pasos se debe seguir. Por ejemplo, si tú quieres ensamblar un dron desde el principio, y es que eso es importante. Por ejemplo, si es una comunidad cercana a Bogotá, yo te diría, pues sí, es muy bueno, pueden comprar un dron y si se daña y tienen los recursos, la pueden arreglar. Pero si es una comunidad en la Pedrera Amazonas, si el dron se daña, pues hasta ahí llegó la alegría, porque no va a ser económico y quizás se salga de sus manos pues llegar a utilizarlo, incluso desde la misma capacidad de cargar la batería del equipo. Hay zonas que ni siquiera tienen un panel solar para cargar sus celulares, no creo que vayan a poder cargar tampoco las baterías de esos equipos. Entonces, no solamente es tener físicamente el dron, hay que tener también en cuenta el almacenamiento de la información. No tienen discos duros, pues a la primera que levanten el dron, pues se va a saturar, y si están grabando en 4K y no en 1080p, la calidad del video, pues les durará la alegría lo que duren las 16 gigabytes de la memoria. O si no tienen los programas para editar el video, si esa es por ejemplo, la expectativa, o para hacer el procesamiento fotogramétrico, son programas que generalmente demandan muchísima RAM, muchísima memoria, digamos, capacidad de almacenamiento, un buen procesador. Entonces, no solamente el dron es el requisito. O sea, hay un montón de cosas y pues el conocimiento que es el que está en el centro finalmente, cómo integrarlo al conocimiento local. Entonces, sí hay algunos factores de éxito en cuanto a lo que me preguntabas, Estefanía, y es lo que me preguntabas primero, y es cómo complementa el dron el análisis de los conflictos ambientales. En este caso, en el estudio que yo hago aquí en Morelia,
a través del dron y pensarlo no como una herramienta de monitoreo ni cartográfica, sino como una herramienta etnográfica, es decir, estar muy atento a lo que la gente me está diciendo en la estación en tierra cuando pilota el dron o cuando analizamos la información. En esto es un artículo que está en preparación actualmente para Geoforum, y el dron es una herramienta que puede ser también una excusa para hablar de muchas cosas del territorio. En el caso de mi conflicto ambiental, ya sabíamos que había una influencia del narcotráfico fuerte en la zona. Michoacán es un estado actualmente muy golpeado por todas estas dinámicas, y a través de esta tecnología y las buenas prácticas que empezamos a incorporar, pues nos dimos cuenta de estas territorialidades que empezaban a ser muy evidentes y muy fuertes. Nada más rastreando las noticias desde 2019 para acá, empezamos a ver que en la zona en la que trabajamos han empezado a votar muchísima gente asesinada. Hay unas dinámicas que exceden la misma comprensión del estudio de impacto del conflicto ambiental. Entonces, con el conocimiento local de la gente, obviamente, pues, empezaba a hacer más, además de ya establecer una confianza por la aproximación comprometida en la que usualmente me involucro en los conflictos. Dijeron, aquí hay una casa de seguridad, aquí hay otra casa de seguridad del narcotráfico, aquí vive tal persona, estas zonas no las podemos sobrevolar, porque si nos ponemos a hostigar demasiado con el dron, pues puede ser que a ellos no les importe si estamos protegiendo el ambiente o lo que sea, o estamos haciendo una lucha muy justa. Si a unas malas pasa que están haciendo algo ilegal y quedaste tú en evidencia, pues se van a asegurar de buscar y averiguar quién era la persona que estaba volando los equipos. Entonces, la mejor práctica que yo te puedo decir, pues es desde el principio ser muy claro primero con la propiedad de la información y con las expectativas que se van a generar. No necesariamente porque el dron es del proyecto, la información es del proyecto. Lo segundo, pues es consultar siempre con la gente, y en nuestro caso lo mejor ha sido es planificar incluso los vuelos con las personas. Si van a ser audiovisuales o si van a ser cartográficos, qué área se va a sobrevolar, y hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿esto es privado o es público? ¿Usted cree que alguien se va a disgustar si yo vuelo este aparatito? Y para que la gente sepa eso, muchas veces no necesariamente las debes capacitar, pero sí debes, por lo menos en un contexto neutral, por ejemplo, en el campus de la universidad o en una zona en la que no sea, digamos, demasiado problemático, decirle a la gente, mira, este es el dron que tenemos y este es el ruido que hace. Esto es cómo funciona, más o menos esto te permite ver y esto no te permite ver, porque con eso la gente también ya sabe a qué más o menos se va a ver expuesta. Y es cosas que nos ha pasado en campo y que le han pasado a compañeros de nosotros, que de repente, como cada vez es más frecuente que utilicen los drones, tanto el gobierno como las empresas, lo asocian a que ya viene el gobierno a expulsarnos de un asentamiento irregular y sale la gente con machetes pues a ponerse a la utilización del dron. Entonces, como cualquier tecnología, pues depende mucho cómo se utilice, y pues las mejores prácticas, si se trabaja con las comunidades, siempre será ser lo más honesto y sincero con eso, y estar dispuesto a abrir conversaciones a veces tan problemáticas como de quién es la información. Eso es fundamental, porque si no, en el caso de México, por ejemplo, la norma obliga a que si haces un sobrevuelo cartográfico, tú tienes que entregarle la información al Instituto de Geografía, al que hace la geografía y los censos acá. Entonces se empieza a volver como un extractivismo de otro tipo, ya como intelectual, o de la propiedad de la información, porque o sea, por la cara del Estado, tú le tienes que entregar la información, cuando sabemos que ellos son los que hacen las lecturas detalladas y después llegan con unos proyectos que pues tienen lecturas súper detalladas y pasan por encima de la gente. Entonces, eso es fundamental. Y desde esta parte, a veces la normatividad también, si se aplica rajatabla, pues es muy complicada. Siempre se piensan las normatividades de drones, por lo menos en la preocupación en torno al aeropuerto El Dorado, pero si estás usándolo en el Amazonas, que pues si se estrella con una avioneta, ya sabemos de quién podría llegar a ser esa avioneta y si está volando bajo.
pero no hay un obstáculo en el espacio aéreo que te impida. Entonces es también reconocer pues que el territorio es tridimensional, no es solo por donde yo pueda caminar. El espacio aéreo es parte integral del territorio y a veces en nuestros casos pues la normatividad incluso ha sido pues legitimar la soberanía es comunitaria aquí, no es estatal, porque el Estado básicamente está siendo cómplice de que, por ejemplo, una empresa esté generando una contaminación y porque no lo puedes alejar 100 metros o 500, no puedes evidenciar ese impacto y no lo puedes denunciar. Yo creo que esas serían algunas recomendaciones justamente en la línea de lo que me preguntabas. Muchas gracias, Nicolás. Denise. Sí, Denise, muchas gracias, adelante. Nicolás, por esta excelente presentación. Yo tengo que irme lamentablemente en unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, pero no quería, realmente me interesa mucho escuchar lo que tienes que decir sobre la complejidad del conflicto ambiental. Recientemente hemos estado escribiendo precisamente un paper en el CEF al respecto, y lo que tiene que ver con la importancia de quedarse un buen tiempo en el lugar para realmente lograr un impacto, porque tú mismo dices que quedarse poquito tiempo puede ser dejar problemas más que soluciones, y también el aspecto de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Y en ese sentido de la interdisciplinariedad estaba pensando en los aspectos de salud, porque me llamó mucho la atención esta enorme carga de plomo que mencionaste en el lago en el Hato Laguna, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que durante, ¿no? Si se inició hace 20 años el conflicto, no hayan habido ya quejas, casos de enfermedades y todo esto, ¿no es cierto? Un poco para lograr una visión de la complejidad de este problema que también tiene que ver con la salud. Si tienen algo de información al respecto, no solamente por información, sino que también ahí hay aliados muy valiosos, porque es por ahí también que desde donde se podría aproximar el conflicto, ¿no es cierto? Desde el lado de la salud pública. Y pensando también en la inclusión de otros actores, ¿cómo pasarían ustedes, además, esta información hacia las autoridades locales? Están pensando hacer de repente un informe de política, de recomendaciones, cómo llegar hacia los tomadores y las tomadoras de decisiones, más allá de la importancia de llegar a la comunidad misma, ¿no? Estas dos preguntas, salud y relación con tomadores de decisiones. Vale, Denise, como ya casi te retiras, pues te respondo directamente y es, en mi caso, como se han dado cuenta, pues yo soy un fanático de mapas y de todas las formas en las que se puedan, digamos, visualizar. Y eso me ayuda a mí a entender muy rápidamente y a contextualizarme por lo menos en dónde están determinadas prácticas. Y pues en los conflictos ambientales luego suele repetirse que cada conflicto ambiental es único e irrepetible por los actores y territorio y bla, bla, bla. Sí es cierto, pero hay unos patrones, por ejemplo, una actividad minera a cielo abierto tiene unos impactos y unos problemas pues, que más o menos se repiten. No son los mismos que en las hidroeléctricas, pero hay unas afectaciones similares. Entonces, en mi caso ha sido a partir de los mapas y por eso también incorporar esta herramienta de los drones allí. En frente a lo que me preguntas de la interdisciplina y la transdisciplina, pues creo que ya hay varias acepciones también, y es que en la transdisciplina a veces también se suele referir como, digamos, sí, varias actividades, digamos, o varias experticias disciplinares y trabajo con la gente, por ejemplo. Entonces, para algunos eso ya se considera transdisciplina. Es muy complicado en el caso de Sogamoso y es que generalmente nos solemos enfocar en conflictos que tienen una característica local, pero sin este contexto regional que les daba del Valle de Sogamoso y contexto histórico, pues no es posible entender, que es una modificación que se hizo en los 60, gente que ya ni siquiera se acuerda cómo era el lago, porque probablemente ya hasta está muerta, digamos. Entonces,
con una modificación de ese tipo, pues no es posible entenderlo. Entonces, en este caso, la historia, y particularmente la historia ambiental, pues tiene un montón que aportar a esas lecturas y cómo se comprende justamente esa complejidad. Y en este caso, pues es el conocimiento local finalmente de las personas el que más información suele aportar. Entonces es también poner en valor justo pues ese tema. En el caso de lo que mencionas, lo que identificamos en Atolaguna, en realidad no ha pasado a la parte de conflicto, porque la gente sabe que eso está contaminado, pero pues incluso dice, pues es que no entendemos cómo es que nunca ha venido nadie a preguntar si es que esa agua se la toman en Sogamoso y en Niza y en Fira y en Cuitiba. ¿Por qué la autoridad ambiental nunca ha hecho absolutamente nada en esto? Entonces ahí tenemos, primero identificamos un impacto ambiental y con este llamado alerta que hace la Procuraduría, pues pasamos ya al problema ambiental, pero conflicto como tal, pues tiene unas dimensiones supremamente extensas, porque no necesariamente la preocupación en el lago de Tota es el metal pesado actualmente. La preocupación casi siempre, y a quien le preguntes de gobierno, y lo que se ha dedicado a hacer la corporación es a multar a los de la trucha, a multar a los de la cebolla, pero de la minería y en la misma tutela, en la acción de tutela que presenta la Procuraduría, no se habla de minería, no se habla de petróleo. Entonces hay mucha gente que está pasando de agache en esas responsabilidades que tienen sobre la salud pública, para poder hacer un relacionamiento, que es lo que hemos empezado a hacer, y por eso decidimos, bueno, no nos quisieron decir en la fiscalía dónde tomaron las muestras, no nos quiso decir Corpo Boyacá dónde tomaron las muestras, no nos quieren decir si los laboratorios son certificados, pues como sociedad civil, en este caso, pues vamos a ir a buscar quien nos pague o que nos dé 6 millones para hacer las pruebas que se necesitan hacer, y como decimos en Boyacá, con los pelos de la burra en la mano, le decimos que la burra es negra, compadre, mire, aquí están los pelos de esta burra. Ahí hay metales pesados, usted no puede taparlos el sol con las manos, hacer unos muestreos y por su cara, digamos, porque usted es la Corporación Autónoma Regional, que durante años no ha ejercido realmente como autoridad, vamos a creerle que no estamos tomando agua con plomo, pues eso se cae de su propio peso, y por eso nosotros somos bastante reacios en cierta forma, y es que en los conflictos ambientales la opinión pública casi siempre es la que determina cuándo hay un conflicto ambiental, y sobre todo la conciencia ambiental del impacto. Y es que si uno en la misma población no saben qué significa que usted se esté tomando agua con una carga de 95% excediendo el límite de plomo en la cantidad de cáncer que eso genera, usted no se va a movilizar. Pero si en ese momento usted ya empieza a relacionar, mi tía tuvo cáncer de tal, mi tío tuvo cáncer, el papá de mi amigo se murió de cáncer de estómago. O sea, ya empieza uno a atar muchos cabos, y son situaciones en las que empiezan ya también a jugar las emociones en los conflictos ambientales, que es otro aspecto que se ha venido trabajando, y yo creo que la institucionalidad colombiana se ha especializado en no tener muchas emociones, y finalmente lavarse las manos, así sea agua tenga plomo, para no estallar un conflicto, porque lo que pedía la acción de tutela de la Procuraduría era que se cesara el suministro de agua del lago de Tota para por lo menos 250,000 personas. Entonces, ni siquiera hay la capacidad de dónde va a tomar agua toda esa gente, y aun cuando se confirme que está contaminada con plomo, los tratamientos de agua que se hacen actualmente pues es potabilización, pero nada de eso va a remover la carga química que tiene el agua. Entonces, sí hay un relacionamiento que se debe hacer. En el caso que les comparto de Boyacá, yo estoy ahí más como activista que como académico. En los otros casos que tenemos aquí en México, sí es más el acompañamiento como académico, digamos, hay una diferencia más clara en dónde empieza la comunidad, en dónde empieza, y dónde se vincula el académico, o dónde empieza el colectivo. Allí sí se han hecho algunos tipos de incidencias, pero tratando de rebajar primero el lenguaje técnico para que lo entienda la comunidad, pero también para que lo entiendan
los funcionarios que están obligados por ley a hacer algo al respecto de estas problemáticas, porque bueno, pues al final es la legislación ambiental la que determina pues que se ejerza realmente como autoridad. Gracias. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Yo creo que podemos recoger las últimas preguntas de Andreyev y luego de Carolina para hacer una Sí. última ronda. Nicolás, ¿aló? ¿Me escuchan? Nico, Sí, te escucho. hermano, súper interesante. Creo que aprendí de la provincia de Boyacá lo que no hemos aprendido en 5 años que hemos trabajado allí. Nosotros hemos un trabajo en el páramo de Pisba y vamos a pasar un poco a lo del monitoreo a partir de drones, porque ya lo hacemos con laboratorio, suelos, más como dejar dudas indicativas a los jueces que pruebas contundentes por los costos. O sea, es decir, y la cooperación no entiende que, como decía la profe ahorita, son procesos largos, no es de ir un año, entonces input, output, no, sino que hay que generar todo un acervo. Yo te quería preguntar varias cosas. Una, la posibilidad de articulación con el proceso que ustedes tienen y de intercambio, sobre todo de experiencias. Vamos a comprar un dron, creo que 2, porque presuponemos que algunos no lo van a bajar, como tú dices, a tiros en alguna región, entonces tener otro, pero se hizo una rueda de prensa por la contaminación de metales pesados en el páramo de Pisba, ahí en Tasco, evidentemente plomo, níquel, mercurio, y la gobernación ofreció una mesa de trabajo para tratar de temas. Yo creo que deberíamos conversar a ver si podemos tratar varios temas de metales pesados y monitoreo en esta misma área, y unos consejos muy prácticos, porque estoy de acuerdo contigo, no es solamente en el aparato volar, sino me llamó mucho la atención de cómo se pegan las fotos para hacer escalas más grandes, que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Tenemos una visión muy localizada y poco territorializada. Entonces ahí sería la pregunta, y muy bacano el trabajo y espero que mantengamos contacto, Nicolás. Muchas gracias Andreyev, y pues qué bueno conocerte. Sí supimos por don Pedro y por don Mauricio de este trabajo que desde ENDA han venido realizando en el páramo de Pisba. Justamente nosotros arrancamos desde el 2010, perdón, desde el 2000, no, sí, 2010, 2011, con ellos, y ellos fueron los que nos dieron luces de qué era lo que implicaba que le hicieran una exploración sísmica en el caso de las petroleras. Y por allá estuvimos justamente en el Pico del Caracol, en la Laguna del Oro, visitando toda esa zona, el Cerrejoncito, Los Pelados. Hemos caminado mucho ese territorio y actualmente de hecho estamos vinculados con ellos de manera más estrecha con todo esto que ha sido el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto COR 15. La articulación, pues, claro que sí, hay que establecerla. Yo tengo planeado ir pronto a Colombia. Si tú quieres, compárteme tu contacto, nos ponemos de acuerdo, y de mi parte, si está la posibilidad de ustedes, pues con gusto les puedo brindar una de las capacitaciones que en su momento se le ha brindado al programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, a la corporación Podium, que también ha estado acompañando de cerca este proceso con algunas acciones populares. Si vimos la rueda de prensa que hicieron, pues es un panorama, como ves, no igual, porque allá es en pleno páramo, pero sabemos que en la parte alta de esa cuenca podemos encontrar una situación bastante similar en el caso del río Atolaguna, y pues al final esos complejos de páramo, pues nada más los divide una línea, el de Tota, Vijabalma, Mapache y Pisba. Eso es parte de un mismo territorio. Y frente a los consejos de fotogrametría, pues ya de unirlas la información, pues si establecemos contacto, con gusto les puedo explicar también qué requerimientos de software y de hardware pues requieren, o qué necesitan para que puedan hacer esa unión de las imágenes y tener una perspectiva mucho más amplia. Yo creo que si aplican esto de las buenas prácticas, sus 2 drones van a estar volando mucho tiempo. Nosotros los hemos estado volando en circunstancias que luego dice uno, da miedito, pero las buenas prácticas también dependen muchísimo de la gente. Si la gente te dice no hay que volarlo, pues no seas necio, no lo vueles, pero eso depende que les expliques con pelos
o sea, con lujo de detalles, con pelos y señales, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque muchas veces también se generan demasiadas falsas expectativas sobre la tecnología. No, es más con las empresas, Nico. Nosotros no tenemos temor ni en Boyacá, ni en Buenaventura, bueno, en el Meta un poco, pero sí donde hay plantaciones de aguacate hash, porque son muy ligadas aquí al paramilitarismo. Pues en la región de Quinchía, eso era el primer ministro Uribe, ya había amenazas con armas, no solamente por registros en campo de tierra, pero evidentemente no queremos que nos lo dañen. Sí, No, pues vuela en lo alto. eso. Es lo que No, les hermano, decía gracias. de la Ahí te dejé el normatividad. correo. Ahí te dejé el Vale, correo en el chat. listo. Y ahorita Gracias, nos Nico. ponemos Muy en bacano. contacto. Y Carolina, Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por la presentación. Muy, muy interesante todo el proceso. Hay varias dudas que tenía, pero las has ido respondiendo a través de las respuestas que has dado, pero me queda de todas maneras una, es dentro de todos estos, digamos, procesos de capacitación que han hecho con algunas comunidades y todo, y las experiencias que ya conoces, digamos, con el tema, ya mi pregunta es, más allá del documento técnico de una guía para que la gente pueda utilizarlo, que sin duda pues es clave, porque al final pues sí es muy importante que haya como esa transferencia del manejo de la tecnología, es más una especie de, o si conoces experiencias o si tú has participado como en la construcción de acuerdos, ¿no? Más allá de acuerdos verbales o informales con las comunidades, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hasta aquí llegamos y tal, han quedado como unos acuerdos más formalizados con la comunidad o más escritos en el uso de estas herramientas o en el uso incluso de si les quedan las herramientas a ellos o tienen los recursos para tener unos drones, en el manejo que ellos mismos le van a dar a esa herramienta, precisamente para que dentro de la misma comunidad no empiecen a ocurrir eso que incluso mencionabas, que entonces una persona, pues es un dron para uso comunitario, pero las personas también sabemos que dentro de las comunidades pues se manejan a veces muchos intereses de algunos miembros de la comunidad, entonces puedan empezar también un poco a distorsionar ya una vez las personas tengan la herramienta y empiecen también un poco a ver como el poder de esa herramienta. Entonces, pues si conoces experiencias o hay ya como acuerdos puntuales. Finalmente, bueno, también de pronto si han tenido alguna relación, digamos, si con a nivel de comunitario que las relaciones han sido más con, por ejemplo, juntas de acción comunal, o bueno, organizaciones, hay, por ejemplo, en el caso de Tota y tal, o más a nivel de ONGs y colectivos, como de pronto en los que tú mencionaste en la presentación, o si de pronto también han tenido alguna relación con colegios, por ejemplo, no sé, que los muchachos en los colegios empiecen a ver como esta tecnología y también un poco puedan hasta incluso pensar en alternativas de estudio más enfocadas hacia el tema geográfico, qué sé yo. Y ya una cosa que me surgió al final, la última pregunta, si, si con esto que hablas de la información que no les dan, digamos, de la Fiscalía y de la CAR, eh, no sé si ya hicieron derechos de petición, si ya generaron, me imagino que sí, o entonces probablemente puedan como pasar a un siguiente nivel o si han pensado como en unas acciones legales para solicitar esta información, precisamente porque pues si es información pública, ellos deberían acceder a los derechos de petición. Yo he tenido experiencias por otros temas en el Río Bogotá donde la corporación dilata con respuestas muy vagas, obviamente, estos derechos de petición, pero hemos tenido que ir como por otras vías legales a través de la Procuraduría, de la Contraloría, para exigir que ellos entreguen esa información. Esa era la pregunta y pues bueno, quedan muchas otras dudas, pero bueno, espero que podamos seguir también en sí, contacto. igual, Muchas gracias. seguiremos en contacto. Bueno, el documento que te digo, que es como una guía para el uso comunitario de drones en América Latina, es un documento técnico, pero está más pensado, por ejemplo, para, digamos, académicos o ONGs que están acompañando esos procesos, o para casos como el del colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi, por ejemplo, que ya tienen personas profesionales, algunas con posgrados, con, pues, digamos, con un bagaje técnico, pues académico, para que se pueda traducir. Digamos, va a ser muy difícil si con esa guía llegamos
a un resguardo indígena en, no sé, en una zona, pues que digamos que tiene limitantes de acceso, entonces quizás no va a ser tan fácil esa traducción, pero justamente hacia allá está enfocada la guía. En cuanto a la construcción de acuerdos, pues te diría desde la experiencia de caso en la que más llevamos trabajando, y es que desde el principio pues se ha venido incentivando esta idea de que nosotros somos los dueños del aparatito, pero los dueños del territorio son ustedes, y por ende la información es más de ustedes que de nosotros. Entonces, si va alguien, por ejemplo, a hacer un reportaje de los incendios que ocurren en un humedal y quiere publicar esas fotos, aunque nosotros se las suministramos, le somos claros al periodista: esta información es propiedad de la comunidad, dale los créditos a la comunidad. Si es en un aspecto más académico, pues ya el uso, digamos, que le damos nosotros, pues se reconoce de igual manera. Pero